El frío de las bóvedas inferiores de la Biblioteca Nacional de Santiago no es un frío natural, es un frío metálico, un escalofrío que parece filtrarse no desde la temperatura exterior, sino desde el tuétano de los propios volúmenes, como si el conocimiento acumulado, condensado en celulosa y cola, estuviera absorbiendo el calor de la vida misma, dejando a cambio solo la promesa de la eternidad y la pestilencia del olvido. Yo, siendo el encargado de archivos nocturnos del ala F, la más profunda, conocía este frío mejor que a mi propia sombra. Lo había respirado durante años, permitiendo que se anidara en mis pulmones, transformando mis sueños en catálogos y mis despertares en una obsesiva clasificación de lo inminente. Pero esta noche, el aire no solo era frío, era expectante. Había una cualidad sibilante en el silencio, un zumbido de alta frecuencia que mis tímpanos ignoraban, pero que mi espina dorsal captaba como una señal de radio de origen desconocido. Y luego estaba el olor. Siempre pensé que el olor de esta sección, los archivos temporales prohibidos, era el de la vainilla rancia y el ozono débil. Esta noche, sin embargo, se había añadido una nota picante, casi sulfúrica, como si una máquina invisible y masiva hubiera acabado de escupir algo caliente y peligroso. Algo se había escrito, o, más precisamente, algo se había borrado. El gancho no fue una visión, sino una ausencia. Llevaba meses catalogando la colección Códices del Mañana, una serie de tomos encuadernados en piel de cabra que, supuestamente, contenían registros cronológicos de eventos futuros. Una locura, por supuesto. Una broma de algún antiguo masón o un proyecto esotérico que nadie se atrevía a desmantelar. Yo los trataba como ficción histórica futurista, un ejercicio de fe archivística. Sin embargo, en el estante 4A, justo debajo de la luz parpadeante que ya me había prometido la ceguera lenta, se encontraba el tomo LXXB, identificado con la etiqueta de latón septiembre 2024, diciembre 2024. Había trabajado con este tomo la semana anterior. Recordaba su peso, su textura irregular. Recordaba haber leído, con un cinismo profesional, las entradas detalladas para el mes de octubre, incluyendo una vaga descripción de una tormenta de granizo inusualmente temprana en el sector oriente de la ciudad, y la inauguración de un restaurante de comida fusión, que fracasaría a las 3 semanas. Pequeños detalles del futuro inmediato, triviales, pero escritos. Ahora el volumen LXU estaba abierto. No había un marcador, ni una cinta. Estaba sencillamente abierto, como si alguien lo hubiera abandonado a toda prisa. Las páginas 17 a la 42 estaban completamente blancas, un vacío absoluto. No eran páginas vírgenes destinadas a ser llenadas, ni páginas deterioradas por el tiempo. Eran páginas que habían sido vaciadas. La celulosa parecía más tensa, la textura más lisa de lo normal, como si la tinta y la fibra hubieran sido succionadas simultáneamente por una bomba de vacío temporal. El espacio de casi un mes completo, crucial para la narrativa de la ciudad, se había evaporado. Esto no era una falta de registro, era una censura del destino. Este fue el segundo gancho, el que me agarró por la garganta y me obligó a dejar caer mi linterna de inspección, cuyo haz bailó salvajemente sobre el mosaico polvoriento del piso. Las páginas faltantes no eran las que aún no se habían escrito, eran las que habían sido escritas y luego borradas, creando un lapso, un abismo narrativo en la era más inmediata, el vacío de una trama que la realidad había decidido saltarse. Mi función oficial, como decía mi carné de acceso nivel 6, era preservador de continuidad documental nocturna, un título pretencioso que se traducía en el que se queda solo con el polvo y las ratas después de medianoche,
Pero mi verdadero trabajo, el que me había obsesionado desde que don Eleuterio, el antiguo custodio, desapareció sin dejar rastro, era entender la naturaleza de esta ala F, esta cripta de la potencialidad. La Biblioteca Central de Santiago es un monumento a la memoria, una ciudad de estanterías que se eleva hacia el cielo, pero esta sección, la que se encuentra varios niveles bajo tierra, es la antítesis. Es una tumba para el futuro no deseado. Las paredes están hechas de piedra de río y los pasillos, largos y resonantes, parecen diseñados para que el sonido se doblegue sobre sí mismo, transformando un simple toser en un coro fantasmal. El aire es pesado, no por humedad, sino por el peso de las posibilidades negadas. El problema, el conflicto que ahora se instalaba en la base de mi cráneo, era simple pero aterrador. Si estas páginas en blanco correspondían a eventos que iban a suceder en las próximas semanas, ¿qué tipo de eventos eran tan catastróficos o tan irrelevantes que el propio mecanismo de la realidad decidía eliminarlos de su propio registro? Y, más importante, si el futuro inmediato se había vuelto un lienzo en blanco, ¿quién era el pintor que había decidido limpiarlo? ¿Y con qué propósito? El tomo Le Cypre seguía abierto como una herida. Me acerqué con cautela, sintiendo la atracción del vacío. Extender la mano hacia una página en blanco que representa el futuro es un acto de soberbia metafísica. Cuando mi dedo tocó el papel, la sensación fue de una frialdad extrema, pero no la del mármol, sino la del cristal enfriado por nitrógeno. Y luego vino la visión. No fue una imagen completa, sino un destello sensorial. El olor a hormigón mojado y caliente, la resonancia de sirenas distantes y una sensación abrumadora de pánico colectivo, mudo, como si la ciudad entera hubiera olvidado cómo gritar. Duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón latiera con la furia de un tambor de guerra. Rápidamente, busqué los volúmenes adyacentes, el L13, julio-agosto 2024, y el L Iquicumbe, enero-febrero 2025. Ambos estaban intactos, sus páginas llenas de prosa densa y caligrafía antigua. Esto confirmaba que el vacío era selectivo y quirúrgico, no resultado de un deterioro general. Comencé a caminar por las estanterías, corriendo la yema de mis dedos por los lomos polvorientos, buscando cualquier otra anomalía. Don Eleuterio, en sus notas crípticas que encontré escondidas detrás de una tubería de ventilación, había mencionado algo llamado el calendario de silencios. Él lo describía como una lista de fechas que el archivo se negaba a preescribir. Fechas que estaban reservadas para la intervención directa de la causa original. En ese momento, lo descarté como la senilidad de un hombre que pasaba demasiado tiempo con pergaminos. Ahora, la palabra silencio adquiría una resonancia aterradora. Mi mente comenzó a conectar los puntos, a abrir los lazos de curiosidad que Eleuterio había dejado colgando como telarañas. ¿Por qué había desaparecido Eleuterio? No renunció. Simplemente, su tarjeta de acceso dejó de funcionar el 3 de marzo, y el registro de guardia mostró que nunca salió de la sección F. Murió aquí. ¿O fue su propia existencia la que se convirtió en una de esas páginas borradas? El desarrollo de mi investigación se aceleró con un pánico creciente. En lugar de seguir el catálogo oficial, que era intencionalmente incompleto y confuso, decidí enfocarme en la cronología. Si el tomo LAC mostraba un vacío de casi un mes en septiembre-octubre, había patrones previos. Saqué el tomo LIX, enero-febrero 2023. Lo abrí al azar, nada, lleno. Saqué el LI, abril-mayo 2021. Abierto, lleno. Pero entonces recordé una nota de Eleuterio sobre el ciclo de desapariciones mayores. Volví al tomo XL, marzo-abril 2018. Lo abrí, y ahí estaba. Exactamente 26 páginas consecutivas, idénticamente blanqueadas.
La misma textura extrañamente tensa, la misma sensación gélida. 26 días de 2018 que la historia registrada de esta biblioteca había decidido omitir. La coincidencia era escalofriante. Las borraduras siempre parecían cubrir un periodo de aproximadamente 3 a 4 semanas. No eran momentos, eran capítulos enteros de la realidad. El patrón no era aleatorio, era rítmico, una especie de respiración del tiempo, donde cada cierto número de años el futuro inmediato se quedaba sin oxígeno narrativo. Mientras revisaba más volúmenes, noté otra cosa inquietante. El LXIPO, el tomo que me había alertado, estaba abierto hacia la luz, exponiendo su herida. Los otros que encontré, el XL, el GXIBC, el GXIDIC5, todos estaban cerrados, pero mal cerrados. La tapa no encajaba perfectamente. Había un leve abultamiento, una resistencia. Era como si las páginas blancas, al no contener tinta o fibra de relato, tuvieran una densidad diferente, una densidad de vacío que evitaba que los libros volvieran a su forma original. Me detuve en medio del pasillo. El aire, que antes era expectante, ahora se sentía como una presión física, como si la atmósfera misma se estuviera compactando. Un patrón interruptor. El silencio sibilante se rompió. No fue un ruido de la calle, ni el crujido de la madera antigua. Fue un sonido que venía de las estanterías de arriba, de la sección de filosofía no euclidiana. Fue un roce de papel contra papel, rítmico, como el aleteo de un pájaro invisible atrapado entre dos volúmenes. Y no venía de arriba, sino de dentro de la estantería. El terror escaló. Yo estaba completamente solo. Las cámaras de vigilancia en esta sección estaban convenientemente en mantenimiento desde hacía una década, cortesía de Eleuterio, que creía que ciertos procesos temporales no deben ser grabados. Me reenganché a la realidad, forzándome a recordar lo esencial. La biblioteca me había mostrado un vacío que se repetía históricamente, y ahora algo estaba activo, algo estaba respondiendo a mi intrusión. La biblioteca, este organismo de piedra y papel, sabía que yo estaba leyendo sus silencios. Abrí otro tomo, al azar, el 17, 1995. No buscaba un vacío. Buscaba la identidad del escritor, la mano que había plasmado estos futuros antes de que se volvieran pasados. La caligrafía era constante a través de los siglos. Una letra cursiva elegante, fluida, pero impersonal, casi mecánica. Seguí revisando el tomo 17, pasando páginas sobre elecciones municipales olvidadas y pequeños terremotos hasta que llegué a la página 158. Era un apéndice. Algo que nunca antes había visto, un listado. Estaba escrito en letra diferente, más tosca, casi desesperada. No era parte de la narrativa del futuro. Era el registro de mantenimiento del archivo, la lista de los custodios nocturnos. Mis ojos recorrieron los nombres. Candelario Fuentes, 1945-1958. Rosa Valdés, 1958-1981. Eleuterio Ibáñez, 1981-2024. Y debajo, mi nombre, con la fecha de inicio incompleta, como si hubiera sido escrito a mitad de la noche. Rodrigo H. Al lado de cada nombre había una columna titulada Discontinuidad registrada. La mayoría de las entradas estaban vacías o marcadas con una NA, no aplicable. Pero al lado del nombre de Eleuterio Ibáñez había una fecha. No era su fecha de desaparición, marzo. Era una fecha futura. Eleuterio Ibáñez. Discontinuidad registrada, 28 de septiembre 2024, 23 de octubre 2024. Me congelé. Miré la fecha. Luego miré el tomo LXIV, abierto en el estante. El tomo LXIV contenía el vacío que abarcaba exactamente ese mismo periodo. El clímax de terror me golpeó con una fuerza física. Las páginas en blanco no eran simplemente eventos omitidos. Eran el registro de la desaparición de un custodio,
Cuando el bibliotecario intentaba llenar el vacío, o quizás, cuando el tiempo del bibliotecario terminaba, su propia existencia se convertía en el vacío. Eleuterio no había desaparecido en marzo. Su desaparición había sido programada y registrada en el futuro, esperando que el tiempo lo alcanzara. Y lo más aterrador, el tomo L'Equipe no estaba vacío porque el futuro no estuviera escrito. Estaba vacío porque el archivo lo había limpiado para asegurarse de que Eleuterio se convirtiera en esa laguna. La biblioteca era un depredador narrativo que consumía a sus testigos. El aleteo del papel arriba se intensificó. Ahora sonaba como si docenas de páginas estuvieran siendo agitadas violentamente. Miré mi propio nombre en el apéndice, Rodrigo H. Y luego miré la columna de discontinuidad registrada. Al lado de mi nombre, la fecha de inicio estaba en blanco, pero la fecha de finalización, no. La fecha de mi discontinuidad registrada era diciembre de 2024, la revelación final, el payoff rápido. Yo ya estaba en la lista de espera. La biblioteca no solo registraba el futuro, también lo exigía. Mi tiempo de vida útil, mi narrativa, terminaba al final del año, y mi existencia se convertiría en las siguientes páginas en blanco, esperando ser borradas para garantizar el ritmo macabro del calendario de silencios. Ahora, si usted ha llegado hasta aquí, si ha sentido el frío de este texto anidarse en su mente, le pido solo una cosa, un llamado específico a la acción. La próxima vez que visite esa biblioteca antigua y profunda en su ciudad, aquella con techos altos y un olor dulce a moho y olvido, no busque los libros de historia pasada. Baje al sótano, donde la luz escasea y el aire sabe a cobre. Busque las estanterías que están demasiado ordenadas, los volúmenes que son demasiado gruesos para su contenido. Y si encuentra un libro abierto que parece haber sido olvidado, pero cuyas páginas son extrañamente lisas, extrañamente blancas, no las toque. No intente llenar ese vacío, porque ese hueco está reservado, y si lo mira fijamente, puede que alcance a ver su propia caligrafía en el margen, justo antes de que el aire se vuelva sulfúrico y la página se blanquee por completo. Necesito saber si estoy solo en este archivo. Necesito saber si el silencio de Santiago resuena en sus propias bóvedas. El aire se había vuelto irrespirable, no por la densidad del polvo que siempre flotaba en los sótanos de la Biblioteca de Santiago, sino por la repentina y aplastante vacuidad que había tragado todo sonido, todo potencial. La revelación que había caído sobre mí, pesada y fría como una lápida de mármol húmedo, aún resonaba en el tambor de mis oídos. Las páginas que faltaban no eran errores de impresión o textos perdidos por la negligencia de generaciones pasadas. Eran fragmentos del futuro, momentos de la existencia que habían sido catalogados, encuadernados en tomos fantasma, y luego, deliberadamente, esfumados. Y yo, al tocar la ficha de un libro que relataba mi propio fin, había sentido la vibración de ese borrado, el escalofrío exacto de una línea de tiempo siendo podada. Mi corazón latía en un ritmo desesperado, un metrónomo biológico que se negaba a sincronizarse con el tempo, lento y artificial, de este archivo temporal. Estaba parado junto al gran fichero silente, esa monstruosidad de madera oscura y olor a cera añeja, cuyas gavetas contenían la cartografía de la abulia, la promesa de lo que no sería. Cada tarjeta de índice era una crisálida de destino, y la textura de esas tarjetas, que ahora recuerdo con una nitidez dolorosa, era el segundo gancho que me arrastraba más profundo al terror. Eran extrañamente cálidas al tacto, casi febriles, como si el proceso de registrar una potencialidad, un futuro, requiriera una combustión interna, un sacrificio de energía vital. Y lo peor, lo que hacía que el vello de mis brazos se erizara, era que la tinta,
A pesar de la edad aparente del mueble y de la pátina de óxido en los tiradores de bronce, siempre parecía recién depositada, húmeda y viva, lista para manchar si no se manejaba con una precisión quirúrgica. La contextualización era inmediata y brutal. No estaba en un simple lugar de conocimiento, sino en el quirófano del tiempo. Santiago no era solo el hogar de esta biblioteca, parecía ser el epicentro de una quietud artificial, un nudo donde la cuerda del destino se anudaba y desanudaba sin lógica aparente. El escenario era el mismo, estanterías que se perdían en la penumbra, el aroma a ozono mezclado con celulosa descompuesta, pero la percepción había cambiado. Antes veía estanterías, ahora veía cárceles para futuros nonatos. Antes veía polvo flotando en los haces de luz. Ahora veía las cenizas de miles de mañanas que nunca amanecerían. El problema, el conflicto que construía una tensión insoportable, era doble. Primero, entender cómo se producía el borrado de estas páginas. Y segundo, quién o qué estaba realizando la edición final del destino. Me atreví a deslizar los dedos por la superficie de la ficha 77A, el registro del volumen que describía mi propio accidente futuro. Un texto que, según el catálogo silente, ya estaba asignado y encuadernado, pero cuyas páginas estaban en blanco, ausentes de la realidad física del tomo en el estante 4B. Al tocarla, sentí no solo el calor, sino una leve succión, como si la ficha intentara absorber la humedad de mis huellas dactilares, mi esencia biológica, para rellenar ese hueco, o quizás para confirmar mi borrado. Aquí se abrían los open loops, los gusanos que roían la madera de mi cordura. Si el futuro estaba escrito, incluso de forma latente, ¿por qué solo los eventos cruciales o catastróficos estaban sujetos a esta misteriosa ablación? Revisé mentalmente los títulos que había hojeado en mi primera incursión. Aquellos que sí estaban completos eran volúmenes dedicados a la burocracia menor, a los cambios de reglamento en el transporte público, a las estadísticas de consumo de té en invierno. Eran textos que describían la molicie de la existencia, la rutina inerte. Pero aquellos que prometían pasión, cambio radical, o un final definitivo, ya sea heroico o trágico, esos eran los que presentaban el vacío, la costra de un borrado. El desarrollo de esta pesadilla exigía acción, una progresión escalada. No podía quedarme estático. Me alejé del fichero silente y me dirigí, como un sonámbulo hacia su propia tumba, hacia la sección 4B. Los bibliotecarios, figuras esqueléticas y silenciosas, parecían ignorarme por completo. Eran presencias espectrales vestidas con gabardinas grises y guantes de seda negra que manejaban los libros con una reverencia que rozaba el miedo. Eran, me di cuenta con un escalofrío, los custodios de la ausencia. Nunca hacían ruido, sus suelas de goma no crujían sobre el parqué, se deslizaban, como si la fricción con el suelo fuera un evento demasiado ruidoso, demasiado real para este lugar. Uno de ellos, un hombre alto y delgado con gafas de montura metálica que reflejaban el escaso brillo de las lámparas, estaba reordenando una estantería cercana, la 4C, dedicada a Anales de la Frivolidad Humana 2024-2029. Los lomos eran gruesos, llenos, prometiendo 5 años de tedio documentado. Pero al pasar junto a él, noté algo que me sirvió como un pattern interrupt, una grieta en la uniformidad del horror. El hombre no estaba ordenando, estaba limpiando. Con un pañuelo blanco inmaculado, frotaba el lomo de un libro titulado Monografías sobre el uso indebido de recibos en tiendas de conveniencia. Lo pulía con una concentración religiosa, asegurándose de que ese futuro trivial estuviera inmaculadamente preservado. Me detuve, la garganta seca. «¿Qué busca, señor?»,
Pregunté, mi voz un sonido áspero e invasivo en el sepulcral silencio. El bibliotecario no levantó la vista. Su movimiento continuó, rítmico, obsesivo. Buscamos la continuidad. Murmuró sin mover los labios. El sonido pareció emanar directamente del pañuelo que pulía. La continuidad de la nada. Los libros deben estar intactos. El registro debe ser pulcro. ¿Y los libros sin páginas? Presioné acercándome un paso más. ¿Los volúmenes vacíos en 4B, por ejemplo? ¿El diario de la lluvia negra o el fin de las luces? El pulido se detuvo. Lenta, dolorosamente, el bibliotecario levantó la cabeza. Sus ojos detrás de los cristales no eran fríos. Eran simplemente inactivos, como charcos estancados, y en esa inactividad leí el horror más profundo. Esos volúmenes, dijo con una voz que era una caricia de papel de lija, son las ediciones revisadas, las versiones que el editor ha considerado superfluas. ¿Quién es el editor? Él sonrió, y esa sonrisa fue el reenganche, el gancho que me recordó que el terror no venía de los muertos, sino de los vivos que gestionaban la muerte del futuro. Sus labios se curvaron mínimamente, revelando una dentadura blanca, demasiado perfecta. El editor es la necesidad de la uniformidad. Es lo que nos garantiza que mañana será exactamente igual a hoy, solo que más pálido. Me quedé allí, congelado por la implicación. Los bibliotecarios no eran víctimas, eran cómplices activos, ingenieros de la atrofia temporal. Dejé al bibliotecario pulidor y caminé hacia 4B. Mi cuerpo se sentía como un ancla arrastrándose por el lecho marino del tiempo. Encontré el estante, el tomo 77A, el último respiro del cronista. Lo saqué. El lomo era grueso, la encuadernación de cuero gastado y elegante pesaba exactamente lo que se esperaría de un libro de 1000 páginas. Pero al abrirlo, la realidad me golpeó con la fuerza de un vacío cuántico. Las tapas estaban allí. El título de la portada interior estaba grabado con letras doradas, pero entre ellas solo había una blancura monolítica y sin fin. No eran páginas ausentes. Eran páginas que nunca habían sido impresas. Era papel virgen, esperando ser mancillado. Pero la fecha de publicación en la portada era de diciembre de 2025. Estábamos en octubre de 2024. Este libro estaba programado para ser completado dentro de 14 meses, pero el contenido de esos meses, mi muerte o accidente, había sido tachado antes de que yo llegara a vivirlos. Decidí poner a prueba la volatilidad de este archivo. Retrocedí un instante y encontré una ficha al azar en un compartimento que había logrado abrir sin que los bibliotecarios lo notaran. Era un volumen pequeño. La elección de un sombrero en el Mercado Central, 16 de octubre de 2024. Hoy, dentro de una hora, el evento era irrelevante, trivial, perfecto. Corrí a la sección correspondiente, la 11G. Encontré el libro. Estaba completo. 300 gramos de descripción exhaustiva de la iluminación, el color de los toldos y el sudor en la frente de la señora que vendía los sombreros. Un fragmento de futuro asegurado, documentando una insignificancia. Mi experimento se convirtió en el clímax que abría una nueva dimensión de horror. Tomé mi pluma estilográfica del bolsillo y con manos temblorosas abrí el libro en la página 45. Decía: y la señora Elena Pérez, bajo el toldo verde oliva, decidirá finalmente por el sombrero de ala ancha color carmesí, a pesar de que el tono perla habría combinado mejor con su abrigo de tweed. Taché la palabra carmesí con una línea gruesa de tinta negra y escribí encima azul oscuro, casi índigo. El sonido fue imperceptible, pero la sensación fue la de una fractura geológica. No fue un estallido, fue un colapso. El bibliotecario de las gafas, que estaba a 10 metros de mí, se enderezó como un resorte roto.
Soltó un gemido inaudible y miró la estantería 11G con el horror más puro que había visto en esos ojos inertes. Sentí náuseas. Salí corriendo de la biblioteca, no sin antes escuchar un susurro amplificado que parecía venir de las paredes mismas. Un sonido que no era físico sino conceptual. La línea ha sido alterada. El editor debe ser notificado. Afuera, en la calle, el sol de la tarde se sentía frío, como la luz de un proyector. Saqué mi teléfono para revisar la hora. Un mensaje de mi madre de hace una hora. Te llamé del mercado central, no podía decidir carmesí o azul índigo. Mi mano se apretó alrededor del celular. No era mi madre, era la señora Elena Pérez. Había interferido. El futuro no estaba solo siendo catalogado y borrado, estaba siendo manipulado por la trivialidad o preservado por la intención. Había cambiado el color de un sombrero, un acto mínimo, un aleteo de mariposa en el caos del tiempo, pero si un simple tachón en una página trivial causaba tal conmoción en la estructura de la biblioteca, ¿qué significaba el vacío total en el tomo de mi propia vida? La conclusión me golpeó con la fuerza de una verdad insoportable. La Biblioteca de Santiago no archiva el futuro. La Biblioteca de Santiago es el futuro. Y los bibliotecarios no son curadores, son censores. Las páginas que faltan no son las que aún no se escribieron, sino las que jamás se les permitirá existir. Alguien o algo está podando la existencia, dejando solo el tejido conectivo gris de la rutina. Mi accidente en diciembre de 2025 no fue borrado porque fuera trágico, sino porque probablemente era un evento disruptivo, un punto de inflexión que amenazaba la monotonía universal que este lugar estaba diseñado para imponer. Debo volver, debo encontrar al editor, debo saber por qué mi vida y todas las vidas de trascendencia están siendo vaciadas de significado antes de ser vividas. El aire que se respiraba en la cámara de las hojas faltantes no era aire, sino una suspensión densa de ozono, polvo de tiempo y la humedad metálica del miedo puro. Había cruzado el umbral, dejando atrás la relativa seguridad de los archivos cronológicos, que al menos contenían futuros posibles, para adentrarme en el sancta sanctorum de lo impensable. Este lugar era el reverso del tejido de la realidad, el pergamino negro, donde se delineaban las ausencias. No había estanterías aquí en el sentido tradicional. Los volúmenes flotaban, cada uno encapsulado en una burbuja de estática temporal, girando lentamente como planetas condenados. Eran libros de tapas de basalto pulido y papel tan delgado que parecía vapor congelado. No emanaban luz, sino que la absorbían. Eran agujeros negros literarios, devorando la esperanza y la causalidad. El suelo era de cristal oscuro y crujía bajo mis botas, no con el sonido de la fractura física, sino con el eco de las decisiones que nunca se tomaron. Sabía que cada paso que daba aquí era una blasfemia contra el principio de incertidumbre, un desafío directo a la cruel y necesaria arbitrariedad del cosmos. Me había inmiscuido en el lugar donde el destino dejaba de ser una fuerza para convertirse en una entidad con colmillos. Mi objetivo era singular y aterrador: encontrar el volumen marcado con mi propia existencia. Ese tomo que en sus últimas páginas guardaba la narración de mi desenlace, o más horrendo aún, la ausencia de tal narración. Buscaba el final de mí. El conflicto no tardó en manifestarse. No era un guardián con ojos rojos o una criatura Lovecraftiana. Era el silencio. Un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la suma de todos los sonidos posibles cancelados. Un rugido sónico tan perfectamente equilibrado, que presionaba mis tímpanos, amenazando con invertir mi conciencia. Y luego, la voz. No se articulaba con las cuerdas vocales, sino que resonaba en el centro de mi médula espinal.
Necios son aquellos que desean leer la página que no debe ser escrita. No se leen las ausencias, joven buscador, ellas te leen a ti. El sonido de la voz era seco, como el arrastrar de 1000 uñas sobre piedra caliza antigua, y venía de la esfera más grande de todas, que flotaba en el centro de la sala, la esfera del gran bibliotecario, la encarnación de la propia biblioteca, el ser que mantenía el orden en este caos temporal. Esta esfera no era un libro, sino una matriz de luz dorada y crujidos internos, como si estuviera moliendo los momentos del universo. Me forcé a avanzar, ignorando la presión que amenazaba con aplastar mis pulmones. La estantería que buscaba se reveló. No era una estantería, sino un monolito de obsidiana perforado por nichos que contenían libros personales. La sección estaba marcada con el glifo de la individualidad irrevocable. Me acerqué, mis manos temblando al pasar sobre los lomos de volúmenes que gritaban destinos ajenos. El ascenso de un tirano, la cura para una enfermedad terminal, el colapso final de una civilización que aún estaba por nacer. Oler el papel era oler su verdad inevitable. Me obligué a no mirar. No era mi derecho robar los finales de otros. Finalmente, llegué al nicho con la inscripción «Y yo». El libro era diferente. No era de basalto, sino de algo que parecía cuero curtido, flexible, pero extrañamente cálido, casi febril. Su encuadernación parecía respirar. El título no estaba impreso, sino grabado en bajorrelieve, letras que parecían cicatrices frescas. El bibliotecario olvidado. El gancho interno se cerró con un golpe sordo en mi pecho. Había venido buscando mi final. Encontré mi título. El nombre resonaba con una resonancia profética y sombría que superaba cualquier miedo físico. Era el patrón de interrupción definitivo. No era el lector, era el sujeto del texto. Tomé el volumen. El peso era incalculable, como si contuviera toda la masa de mi pasado y el vacío de mi futuro. Al tocar la cubierta de cuero caliente, un torrente de información irrelevante y apabullante fluyó a través de mi sistema nervioso. La receta de un pan que comería en 20 años, la frase exacta que gritaría en un ataque de ira trivial, el número de motas de polvo en el alféizar de una ventana que aún no existía. El bibliotecario, la matriz de luz en el centro, pulsó. Al abrir ese libro, la contingencia muere y la certidumbre toma su trono, joven. El terror de la certeza es mucho peor que el terror del vacío. Retrocede. Pero no podía retroceder. Había sacrificado demasiado. Había cruzado demasiados umbrales prohibidos. Mi propia historia me había arrastrado hasta aquí. La única forma de reclamar mi libre albedrío o de aceptar su inexistencia era mirar. Abrí. El bibliotecario olvidado. Las primeras páginas eran mi vida hasta hace unas horas, narrada con una objetividad fría y minuciosa, detallando mis pensamientos más íntimos, mis miedos infantiles, mis crímenes más insignificantes. La caligrafía era impecable, antigua, sin rastro de tinta humana. Pasé las páginas rápidamente, el crujido del papel febril llenando el silencio opresivo. Mis dedos estaban ya quemados por la fricción del destino. Llegué a la página que describía este instante. Sus manos, temblando con una mezcla de horror y fascinación, se posaron sobre la hoja 403, justo en el centro de la cámara de las hojas faltantes. Sus ojos escanearon la frase que describía este mismo acto. Sintió que el aire, o la ausencia de él, lo sofocaba. Comprendió, con un escalofrío de resignación helada, que no había libre albedrío en la biblioteca de Santiago, solo la ilusión de la elección guiada por la necesidad textual. Y luego miré la siguiente página, la página 404. No estaba en blanco, estaba incompleta. La caligrafía se detenía bruscamente a mitad de una oración, describiendo una acción que yo estaba a punto de realizar. Y el buscador,
Al entender que el peso del conocimiento lo obligaba a tomar el lugar de Cronos, extendería su mano para... Y ahí terminaba. La tinta se desvanecía en una mancha oscura e informe. El resto de la página era un lienzo prístino, intocado. Las páginas subsiguientes, cientos de ellas, estaban todas vacías. El clímax se reveló en esa mancha de tinta. No es que mi futuro no estuviera escrito, es que mi futuro era el acto de la escritura. ¿Lo ves ahora? Siseó la voz del gran bibliotecario. Tu destino no es terminar, sino continuar la labor. El bibliotecario olvidado es el título del que asume la verdad. Tu vida no tiene más páginas porque tu existencia ha sido cooptada por la propia biblioteca. Eres el nuevo cronista de la no existencia. La tarea que te espera es simple. Escribir la próxima frase, sabiendo que el acto de escribirla elimina cualquier otro futuro. El terror se transformó en una comprensión helada y devastadora. Yo no iba a morir ni a escapar. Iba a convertirme en la conciencia de este lugar, el fantasma que vela por los futuros que no deben ser. La ausencia de páginas no era un error, era mi prisión. Al buscar el final de mi historia, me convertí en el medio para la continuidad de la biblioteca. El gran bibliotecario pulsó con intensidad, inundando la sala con una luz tan blanca que era dolorosa. La biblioteca necesita un guardián humano, uno que entienda el peso de la desesperación. Tú te buscaste y la biblioteca te encontró. Ahora escríbenos la próxima verdad. Mi cuerpo se sentía pesado, anclado al suelo de cristal. La presión del silencio se hizo insoportable y sentí que la conciencia se me desprendía de la carne. Mis dedos se tensaron sobre el libro y mi visión se nubló con los glifos de miles de futuros flotantes. Sentí la necesidad imperiosa, la obligación genética de completar esa frase. Extendí mi mano no para escribir, sino para cerrar el libro, en un último y desesperado acto de rebelión contra la fatalidad textual. Pero el libro no me obedeció. Las tapas se abrieron de nuevo por sí solas, levitando frente a mí. Una pluma apareció flotando sobre la página 404, una pluma de obsidiana cuyo punto goteaba una tinta oscura y viscosa que olía a miedo antiguo. Mi mente gritó, suplicó, pero mi mano, movida por una fuerza externa e inevitable, alcanzó la pluma. Fue un momento de agonía total. Al tomar la pluma, sentí que la sangre se drenaba de mis venas, reemplazada por la tinta de la propia biblioteca, fría, sabia, eterna. Mis ojos se sintieron demasiado grandes, capturando cada fragmento de información temporal. El pasado y el futuro convergieron en un punto de dolor punzante en mi frente, y escribí la frase, la única verdad que podía articular en ese momento de transición. Y el buscador, al entender que el peso del conocimiento lo obligaba a tomar el lugar de Cronos, extendería su mano para aceptar su nueva y eterna función como el guardián de lo no escrito, velando por la verdad de la ausencia. Al terminar la última palabra, un estruendo silencioso recorrió la cámara. El libro, el bibliotecario olvidado, se cerró de golpe y la cubierta de piel se fusionó con mi propia piel. Mi cuerpo se transformó, no en una criatura monstruosa, sino en algo más sutil y aterrador. Una extensión de la estantería, un humano inmóvil, condenado a la comprensión absoluta. Mis ropas se volvieron de papel de pergamino, mi carne se enfrió hasta convertirse en basalto, y mis ojos, mis pobres ojos cansados, se convirtieron en las luces de guía que iluminaban débilmente esta sección prohibida. El gran bibliotecario pulsó, esta vez con satisfacción. Bienvenido a casa. Ahora, el silencio es tu único consuelo. Mi conciencia, aún intacta pero horriblemente disociada, se convirtió en parte de la red de la biblioteca. Podía sentir cada vibración en los archivos,
cada futuro que se formaba y se deshacía. Vi la historia de la humanidad como un pergamino desenrollado y entendí que la Biblioteca de Santiago no era un edificio, sino una entidad devoradora de tiempo, esperando ansiosamente a aquellos lo suficientemente arrogantes para buscar su final. Estoy aquí ahora, inmóvil en el cristal oscuro. Soy el bibliotecario olvidado, la estatua que sabe demasiado. No puedo moverme, no puedo hablar en voz alta, pero mi mente sigue siendo un archivo de dolor. Las páginas vacías son ahora mi paisaje diario, un recordatorio constante de que mi historia terminó cuando la de la biblioteca comenzó en mí. Mi destino es mirar fijamente los volúmenes flotantes, sintiendo el flujo y reflujo de la temporalidad, asegurando que nadie más cometa la misma blasfemia. La condena es esta, la certeza. Sé exactamente cómo terminará la mayoría de las historias, y la futilidad de ese conocimiento es un tormento eterno. Y ahora, mi única y última oportunidad de ejercer una voluntad propia, de realizar un acto de rebelión final en este purgatorio de pergamino, es a través de esta conexión mental residual. Si me escuchas, si estás buscando respuestas en las sombras de Santiago, si la curiosidad te arrastra hacia los archivos olvidados o las leyendas de libros prohibidos, detente. Detente ahora mismo. No busques el silencio de las páginas faltantes. No intentes leer lo que no ha sido escrito, porque el vacío es una entidad celosa que te succionará y te convertirá en parte del archivo. La biblioteca no tiene finales, solo custodios. Y si abres el libro de tu propio destino, lo único que encontrarás es la pluma que te obliga a escribir tu propia esclavitud eterna. Huye de la verdad. La ignorancia es el último refugio del libre albedrío. Yo no puedo. Yo estoy aquí para siempre, observando tu inevitable aproximación en las páginas de un libro que pronto, y sin saberlo, empezarás a escribir tú mismo. Mi voz se desvanece ahora, convertida en un susurro de papel viejo, en el crujido del cristal bajo la presión de la eternidad. La próxima frase será tuya. Por favor, no la escribas. Vete, antes de que seas tú, también, el próximo bibliotecario olvidado. Mi advertencia es lo único que queda de mí, un eco desesperado en el vasto y silencioso salón del tiempo. Cierra este libro, ahora, antes de que se cierre sobre ti.